¿Qué tal, alumnos de administración? Es momento de aprender un poco más. Si recuerdan, en nuestra clase anterior vimos lo que es el Plan General de Contabilidad. Vimos lo que es la finalidad, los requisitos. Vimos por encimita qué debía contener la estructura. Vimos sobre el catálogo de cuentas y normas internacionales. Y si recordamos qué es el Plan General de Contabilidad, pues recordemos que es un documento que contiene el listado de cuentas manejadas por una empresa o una institución. Y estas cuentas deben de estar ordenadas y codificadas de forma sistemática para facilitar nuestra contabilidad. Además de que nos permite que todas las cuentas y registros sean presentados y visualizados. Y de esa forma se elaboran con facilidad nuestros estados financieros. Entonces vamos a ver lo que es la estructura y cuáles son estas cuentas. La estructura del plan de cuentas. El código de cuentas y subcuentas ha sido diseñado con una finalidad. ¿Y cuál es esta finalidad? Esta finalidad es establecer una clasificación que sea 1. Flexible, 2. Ordenada y pormenorizada de las cuentas de mayor y las subcuentas que se deben utilizar para el registro contable de las operaciones del ente público. La estructura permite formar agrupaciones que van de conceptos generales a particulares, el cual se forma de 5 niveles. ¿Tenemos preguntas antes de que comencemos? Espero que no. Y si sí, regresemos al siguiente video para resolverlas. Comencemos con los 5 niveles que les había mencionado. El primero es el género, que considera el universo de la clasificación. El segundo es el grupo, que determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género. Van vinculados. Y nos permite conocer niveles. El rubro, que nos permite la clasificación particular de las operaciones. Nuestra cuenta, que es establecer el registro de las operaciones a nivel de cuenta mayor. Y nuestra subcuenta, que constituye un mayor detalle de las cuentas. Aquí tenemos el ejemplo. Nuestro primer agregado y nuestro segundo agregado. Nuestro género es el activo. Nuestro grupo es el activo circulante. Nuestro rubro es el efectivo y equivalentes. Nuestra cuenta es el efectivo. Y nuestra subcuenta es la caja. Si se dan cuenta, cumplimos con los 5 rubros. ¿De acuerdo? Comencemos con la clasificación del activo. Tenemos género, grupo, rubro. Y dentro del activo tenemos al activo circulante, que lo componen efectivo y equivalentes, derechos a recibir efectivo o equivalentes, derecho a recibir bienes o servicios, inventarios, almacenes, estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes, otros activos circulantes. Y tenemos el activo no circulante, que son las inversiones financieras a largo plazo, derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo, bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso. Bienes muebles, activos intangibles, depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles, activos diferidos, estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes y por último tenemos otros activos no circulantes. Sigamos con el pasivo. Dentro del pasivo tenemos lo que es el pasivo circulante. Y tenemos las cuentas por pagar a corto plazo, documentos por pagar a corto plazo, la porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo, títulos y valores a corto plazo, pasivos diferidos a corto plazo, fondos y bienes de terceros en garantía y o administración a corto plazo, las provisiones a corto plazo y otros pasivos a corto plazo. En nuestro pasivo no circulante tenemos lo que son las cuentas por pagar a largo plazo, los documentos por pagar a largo
plazo, la deuda pública a largo plazo, pasivos diferidos, fondos y bienes de terceros en garantía y o administración a largo plazo, y por último las provisiones a largo plazo. ¿Sale? Nuestra tercera clasificación es hacienda pública o patrimonio. Y tenemos dentro de esta hacienda pública o patrimonio contribuido. Y nuestros rubros serían las aportaciones, donaciones de capital, actualización de hacienda pública y patrimonio. En segundo lugar tenemos lo que es patrimonio generado, resultado de ejercicios anteriores, revalúos, reservas. Y tenemos exceso de insuficiente patrimonio, que es el resultado por posición monetaria o por tenencia de activos no monetarios. Tenemos los ingresos y otros beneficios. Y tenemos lo que son ingresos de gestión. Y en este tenemos los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios. En segundo lugar tenemos las participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, los fondos distintivos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y pensiones y jubilaciones. Y a esta pertenecen las participaciones, aportaciones, las transferencias, etc. En tercer lugar, tenemos otros ingresos y beneficios, como son los ingresos financieros, el incremento por variación de inventarios, la disminución de exceso de estimación por pérdida o deterioro, la disminución del exceso de provisiones y otros ingresos y beneficios varios. En el número 5 tenemos lo que son gastos y otras pérdidas, que tenemos gastos de funcionamiento y dentro de este se encuentran los servicios personales, materiales y suministros y los servicios generales. Después tenemos lo que son las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Y a esto pertenece lo que son las transferencias internas y asignaciones del sector público, transferencias al resto del sector público, subsidios, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, transferencias a fideicomisos, mandatos, contratos, transferencia de seguridad social, donativos. Tenemos también lo que son participaciones y aportaciones y dentro de esto, donde están los intereses de deuda pública, comisiones de deuda pública, gastos de la deuda pública, costos por coberturas, apoyos financieros y otros gastos de deuda pública. Tenemos en el número 6 las cuentas de cierre contable, que son resumen de ingresos y gastos, ahorro de la gestión y el desahorro de la gestión. Con el número 7 tenemos lo que son las cuentas de orden contables y dentro de estas tenemos los valores y se encuentran los valores en custodia, los instrumentos de crédito prestados a formadores de mercados, el préstamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía, instrumentos de créditos recibidos y garantía de créditos recibidos. Tenemos lo que son la emisión de obligaciones, donde tenemos la autorización para la emisión de bonos, títulos, valores de deuda pública interna, la autorización para la emisión de bonos para la deuda pública externa. Tenemos lo que es la suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna, los contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa. También en las cuentas de orden contables tenemos lo que son avales y garantías, y dentro de esta tenemos avales autorizados, avales firmados, fianzas y garantías, tanto recibidas por deudor a cobrador como recibidas solamente. Tenemos las fianzas y garantías de créditos fiscales y también tenemos lo que son los juicios, donde nos encontramos con demanda judicial en proceso de resolución, resolución de demandas en proceso judicial. Tenemos la inversión mediante proyectos para prestación de servicios. Y dentro de estas se encuentran los contratos para inversión
y la inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios y similares. Tenemos también lo que son los bienes concesionados o en comandato. Son bienes de bajo contrato en concesión, contrato de concesión por bienes, donación de pago, bienes en consignación, bienes entregados a transferidos, bienes en custodia y custodia de bienes. Las refacturaciones, tenemos también la comprobación de gastos, operaciones pendientes de regularización, ingresos aduaneros, comisionado habilitado. Y aquí vamos con la número 8, que pertenece a las cuentas de orden. Y tenemos una última, que son otras cuentas, que es donde encontramos las divisas, fondo de los trabajadores, créditos fiscales, cheques, intereses, apoyo y servicios a la comercialización agropecuaria, parcialidades y diferencias aritméticas. Tenemos también las cuentas de orden pero presupuestadas. En esta nos encontramos la ley de ingresos y tenemos ley de ingresos estimada, ley de ingresos por ejecutar, modificaciones a la ley de ingresos estimada, ley de ingresos devengada y ley de ingresos recaudada. Tenemos también lo que es el presupuesto de egresos, donde tenemos presupuesto de egresos aprobado, presupuesto de egresos por ejercer, modificaciones al presupuesto, presupuesto de egresos comprometido, devengado, ejercido y pagado. Aquí terminan las cuentas de orden y pasamos al número 9, que son las cuentas de cierre presupuestario. Tenemos el superávit financiero, el déficit financiero y por último tenemos los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Y esta es la clasificación que nos da el Plan General de Cuentas Contables. Si recuerdan, en su momento yo les di lo que es el catálogo de cuentas que nos da el SAT. Ese nos lo proporciona el SAT gracias al Plan General de Cuentas. Entonces, pues, ustedes díganme si es más fácil, si creen que es mejor tener una clasificación de las cuentas y por qué. Se los dejo de tarea.